Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, La guerra de los dioses y los hombres. Este libro explica el origen de las guerras entre nosotros, de dónde vienen las guerras, las tácticas de guerras, la falta de humanidad en las guerras, las malicias, las técnicas, los engaños, las mentiras. ¿De dónde viene la guerra entre los seres humanos, que hoy está más actual que nunca? Desde que los dioses, entre comillas, nos enseñaron al ser humano de esta civilización a hacer las guerras, no ha parado. Y uno de los motivos primeros de las guerras, donde participan los terrestres, son guerras entre los dioses, llamados dioses, o sea, los Anunnaki, los Anakim de la Biblia, los Nefilim. Ellos iniciaron entre ellos, ya desde su planeta Nibiru, traían ese sistema de guerras para robar territorio, por diferentes motivos, y esa misma mentalidad la implantaron aquí y agregaron a los terrestres a sus guerras entre ellos. Desde ahí, desde ese inicio, los terrestres después siguieron, después de miles de años, siguieron ellos solos haciendo la guerra y no termina hoy. Un hecho, la guerra, de los más crueles que pueden verse entre esta civilización, los más deshumanos, porque cada día se ha hecho peor en los métodos, en los sistemas, en las causas, en las motivaciones para hacer las guerras. La guerra entre ellos era más bien por el poder para conquistar territorios y mandar en esos territorios. Ellos tienen las mejores armas y usaban a los terrestres, como diríamos hoy, como carne de cañón. Entre los dioses no se mataban. Se mataban a los terrestres. Ahí los dioses aceptaban. Entonces la guerra de ellos, cuando nos incluyeron a nosotros, los terrestres, la carne de cañón eran los terrestres. Y a través de la historia se ha venido testimoniando eso. Los dioses se defienden entre ellos y a los terrestres les da igual que se mueran, que se maten en miles y miles. Y continúa la situación hasta el día de hoy. Vamos a ver este libro. En la continuación dice que Homero, aquel hombre que escribió la Ilíada y la Odisea, aquellas dos grandes obras universales de la narrativa griega, Homero, un gran escritor en versos, poemas, que hizo el relato de los acontecimientos de la guerra de Ilio. ¿Qué es Ilio? Ilio es el nombre que se le daba a Troya, aquella ciudad que hoy se encuentra en las ruinas en lo que es Turquía, y que antes de que fueran encontradas esas ruinas, los europeos sobre todo tenían esa manía de decir que todo lo que era griego antiguo eran leyendas, mitos, mitología, o sea que no eran cosas reales, eran inventos de la imaginación de esos personajes de esa época. Inventaron esa categoría de mitología y leyendas, hasta que después se encontraron las ruinas de esa ciudad. Ilio, Ilíada, es Troya. Dice Homero, el escritor griego que hizo el relato de los acontecimientos de esta guerra en la obra llamada la Ilíada, que significa Troya, Ilio, ya les dije, la Ilíada, una obra que es bueno leérsela porque tiene mucho material informativo. Homero culpaba a los llamados dioses
que nunca fueron dioses. Ya les dije varias veces que fue un engaño que le metieron al ser humano en la cabeza y hasta el día de hoy se pensaba que eran dioses. Eran personas que vinieron de Nibiru. Dice, los llamados dioses, Homero los culpaba por esa gran guerra de Troya, por su capricho. O sea, personas caprichosas hacían guerra por capricho, como no tenían nada que hacer, eran vagos. Entonces, hacer guerra y que se maten los terrestres. Y se culpaba a los dioses por su capricho, al instigar, o sea, animar a que se haga la guerra, instigar el conflicto, y por haberlo vuelto y revuelto hasta hacerle alcanzar tan grandes proporciones. La guerra de Troya llegó a grandes proporciones, murieron miles hasta que terminó siendo quemada la ciudad entera y desterrados todos sus habitantes. Al actuar de forma directa o indirecta, estos llamados dioses, siempre entre comillas, al actuar de forma directa o indirecta, a veces de modo visible y a veces sin ser vistos, o sea, a veces estaban presentes en el mismo campo de batalla y a veces dirigían desde lejos. A veces de modo visible y a veces sin ser vistos, los distintos dioses empujaban a los actores principales de este drama humano a su capricho. O sea, ellos dirigen los hilos. Los terrestres son como marionetas en manos de esos llamados dioses. Y detrás de todo esto estaba Jove, el llamado Júpiter, ese llamado Dios en la literatura griega, el jefe de ellos, Jove, Júpiter o Zeus, es el mismo. Y dice Homero que ese Zeus, una frase de él en relación a esa guerra de Troya, dice que Zeus dijo, mientras los otros, en la obra de la Ilíada, dice Homero, cito, mientras los otros dioses y los guerreros en el campo dormían profundamente, mientras los otros dioses y los guerreros en el campo dormían profundamente, Jove, o Zeus o Júpiter, estaba bien despierto, pues estaba pensando cómo honrar a Aquiles y destruir a mucha gente en los barcos de los aqueos. Aquiles él fue uno de los grandes guerreros de los aqueos, o llamados, no se le llamaba griegos, eran tribus distintas. La tribu que fue a Troya a destruir era la tribu de los aqueos, que lo que hoy es Grecia estaba dividida en muchos reinos. Entonces esta tribu de los aqueos, con alguno de sus reinos, fue la que fue a Troya. Por eso dice Aquiles, y destruir a mucha gente en los barcos de los aqueos, porque hoy nosotros le decimos los griegos, pero ya le expliqué entonces que los griegos no estaban todos en aquella guerra, era la tribu de los aqueos, que formaba parte de lo que hoy es la Grecia. Aún antes, ahí termina la cita, voy a repetir, mientras los dioses y los guerreros en el campo dormían profundamente, Jove, o Zeus, o Júpiter, estaba bien despierto, pues estaba pensando cómo honrar a Aquiles y destruir a mucha gente en los barcos de los aqueos, porque se decía, o se dice en la Ilíada, que Aquiles era hijo de Zeus, o Júpiter, o Jove, un mujeriego empedernido. Esos son uno de los ejemplos de llamados dioses. Es horrible. Cantidad de hijos con terrestres y con otras diosas que ese hombre tuvo. Entonces se decía que Aquiles era hijo de uno de los hijos de Zeus, o Jove, o Júpiter, con una mujer de ellos, llamada Tetis. Por eso él defendía a su hijo Aquiles. Dice, ¿cómo honrar a Aquiles y destruir a mucha gente en los barcos de los aqueos? Porque Aquiles era de los mismos aqueos.
Pero había conflicto entre el rey que dirigía a los aqueos, que era Menelao, y Aquiles, que era un gran guerrero que también tenía un reino y fue a acompañar esa expedición a luchar allá. Había conflicto entre ellos dos. Y entonces dice, destruir a mucha gente de los mismos aqueos, no de los troyanos, no de los mismos aqueos, para honrar a su hijo Aquiles. Aún antes de entablarse la batalla, está hablando entonces de la batalla de la batalla de Troya, la guerra de Troya. Aún antes de entablarse la batalla, el dios Apolo comenzó las hostilidades. Se sentó lejos de los barcos con el rostro tan oscuro como la noche, y su arco de plata llevaba la muerte cada vez que disparaba una flecha en medio de ellos, o sea, matando a aqueos. De la misma gente de Aquiles. Apolo, que era uno de ellos, se deleitaba sentado, tirándole flechazo a los aqueos en los barcos, y eso era una matanza el día entero enterrando guerreros aqueos. Y el tipo dispara, o sea, como un pasatiempo. Esa falta de humanidad, falta de sensibilidad, hallar como la muerte, como que la muerte es algo normal, la normalización de la violencia, de la muerte, del asesinato. Eso nos viene de ellos y todavía se practica, ¿no? La normalización de las masacres, de los genocidios, de la guerra, de la violencia. Eso está actual, nos viene de ellos muy actual. Miren las películas que vienen de Estados Unidos. Cuente con los dedos donde no hay violencia. Hay películas de esas y son para niños. En diseños para niños ya desde que inician a la lectura con violencia. Bombas, matanza, engaño, hipocresía, mentira. Usted quiere ver una película en YouTube y encuentra miles de esas películas hechas en Estados Unidos. Pura basura. No ha comenzado la película y ya han matado a algunos 7, 8, pero de la manera tan cruel que uno no se imagina. ¿Cómo es posible? Eso tiene que salir de una cabeza psicópata. Pero no salen de las cabezas de ellos, de personas que viven allá y se crían en esa cultura y ya ven la violencia como algo normal, porque la traen desde niños, la están viendo. Maten, otros países hacen películas de guerra, pero ocultan un poco tanta sangre, tanta violencia, tanta cosa que molesta en la cabeza, se cuidan. Hay un poco más de delicadeza. Las películas de Estados Unidos no es así, te lo ponen a la clara, cortándole la cabeza, que salga el sangrerío. Hasta en esos llamados juegos que venden por millones y muchos jóvenes se envuelven en esa estupidez a ver juegos. Tirar y matar, cortar cabeza, que se vea la sangre saliendo cuando cae la cabeza rodando. Eso lo han hecho normal. Y los niños y los jóvenes aprenden a ver eso normal. Y entonces lo practican como algo normal. ¿Cuántas personas muertas por la violencia de las armas en Estados Unidos anualmente? Niños, niñas, mujeres, jóvenes, adultos. Es horrible, son miles al año. Y cuando quieren invadir un país, ¿qué es lo que hacen? Comienzan con las películas a demonizar ese país. Aparece un héroe estadounidense blanco que va y acaba con cientos de rusos, él solo. Igual pasaba cuando la guerra de Vietnam, perdieron en Vietnam para vengarse de Vietnam, prepararon al pueblo y después también para tapar su derrota, héroes norteamericanos que iban a Vietnam a rescatar una cantidad de gente, ellos solitos, y mataban vietnamitas como si fueran moscas. Y bomba para allá y napal para acá y quemando aldeas enteras. Y eso es filmado porque la industria de las películas forma parte de la industria de la guerra.
Son los mismos intereses. Entonces él prepara la mente a la gente para que venga la guerra. ¿Recuerdan la guerra que hizo el loco de Bush, aquel contra Irak? Primero dijeron, no sabían qué hacer porque aquel país no le estaba atacando. Entonces se inventaron que tenía armas de destrucción masiva, armas atómicas. Se envió una comisión de la ONU. Esa comisión confirmó que no había armas atómicas en Irak que amenazaran a Estados Unidos. Inmediatamente, desoyendo esa conclusión de ese relato de la comunidad internacional, como ellos llaman, el sinvergüenza y viejo mentiroso aquel que murió, el comandante del Pentágono, el Colin Powell, apareció en el Congreso allá, o en la ONU, no sé, con un potecito pequeño de vidrio diciendo, mira, aquí está la prueba de que tiene armas de destrucción masiva, un poco de antra, de veneno que puede matar a miles, un polvito. Y ya la ONU le había dicho a todo el mundo que no había eso en Irak. Y ahí comenzaron los medios de comunicación todos vendidos al Pentágono a decir que ese polvito podía ser peligroso para el mundo y se metieron. Le pasaron por encima a todo el mundo. ¿Para qué? Para robarse el petróleo de Irak. Y esa es una de las motivaciones de la guerra que nos enseñan estos libros. Los Anunnaki les enseñaron a los terrestres a hacer guerra para robar. Robar territorios y robar recursos. Y hasta el día de hoy lo estamos viendo. Por eso este libro es tan actual. Si lo pueden comprar, cómprenlo. Está en español. La guerra de los dioses y los hombres. No es algo que pasó. No se puede ver estos libros como algo que pasó. Es muy actual. Sabiendo el origen de las cosas, la historia de las cosas, uno la entiende mejor y no se deja engañar por la propaganda. Dice que este Apolo se sentó lejos de los barcos con el rostro tan oscuro como la noche, y su arco de plata llevaba la muerte cada vez que disparaba una flecha en medio de ellos, de los aqueos. Y mata y mata y mata como una diversión. Pero eran terrestres que mataban, por eso lo toman como diversión. Lo peor es que ahora los terrestres matan terrestres también como diversión. Fueron efectos colaterales. Mandamos una bomba allá y mató a miles de civiles, no importa. Fueron efectos colaterales, o como se inventaron los estadounidenses. No, es que estaban en el lugar errado, en la hora errada. En el lugar equivocado, en la hora equivocada. Y le cayó eso, pronto, ¿no? Se solucionó el problema con esa afirmación. Entonces este Apolo, que parece que era un psicópata por matar terrestres, dice que se sentó y era tirando flechas para los barcos de los aqueos y pasaron el día enterrando gente entre los aqueos. Dice, el tipo pasó 9 días enteros disparando sus flechas entre los guerreros aqueos que fueron a invadir, a destruir a Troya. Y a lo largo de todo el día estaban ardiendo las piras de los muertos, enterrando muertos el día entero. Porque el terrestre no puede hacerle frente a uno de los dioses, no tiene la tecnología. El tipo tira flecha y mata, como si fuera matando mosquitos. Cuando ambos bandos, troyanos y aqueos, acordaron posponer las hostilidades con el fin de que sus líderes pudieran decidir la cuestión en un combate singular mano a mano, los aqueos y los troyanos decidieron, para evitar matanza de muchas personas, muchos guerreros, decidieron entre los dos ejércitos hacer un combate individual. O sea, ustedes procuren uno de ustedes que luche contra uno de los de nosotros. Y el que venza, vence, pero para evitar la matanza de cientos de guerreros. Una decisión individual. Esa la tomaron el rey de Príamo de Troya y el Menelao de los aqueos.
¿Y qué hicieron los dioses frente a esa decisión de los terrestres? Se molestaron, que no, que eso no iba. ¿Y qué es lo que ellos querían? Que se siguiera la matanza, que el ejército contra ejército. Dice aquí entonces, cuando ambos bandos acordaron posponer las hostilidades con el fin de que sus líderes pudieran decidir la cuestión en un combate singular mano a mano, los dioses disgustados, se molestaron. Los dioses disgustados le dijeron a Minerva, una de ellos, métete entre las huestes de troyanos y aqueos e ingéniatelas para que los troyanos sean los primeros en romper su juramento y caigan sobre los aqueos. O sea, mandaron a Minerva a sabotear el acuerdo de la lucha entre un troyano y un aqueo, para que no haya necesidad de matar a cientos o miles de personas. Mandaron a Minerva, métete entre ellos y haz que los troyanos rompan el compromiso de la lucha individual que se va a tener y comiencen a atacar a los aqueos para que se desate otra vez la matanza. Métete entre las huestes de troyanos y aqueos e ingénietelas para que los troyanos sean los primeros en romper su juramento y caigan sobre los aqueos. Señores, eso es lo mismo que está pasando hoy. ¿Qué dijo Donald Trump? Metámosle unas bombas a los chineses y digamos que fueron los rusos. Y ahí se van a matar entre ellos. Lo dijo públicamente siendo presidente. Es exactamente lo mismo. Y por eso es que estos libros son tan actuales. No son relatos históricos pasados. Hay que leerlos. Son una luz para el día de hoy. Metámosle una bomba a los chinos, matemos miles y digamos que fueron los rusos. Y ahí se matan entre ellos. Igual, es el papel que va a hacer Minerva. Métete entre las huestes de troyanos y aqueos e ingéniatelas para que los troyanos sean los primeros en romper su juramento y caigan sobre los aqueos. ¿Ven? Entusiasmada con su misión, Minerva cruzó el cielo como un meteoro brillante. En una nave iba. Entusiasmada por la misión. ¿Ve? Entre ellos, hombre y mujer, le encanta que se maten los terrestres. Es un teatro que ellos están viendo. Y se divierten con eso. Entusiasmada con su misión, Minerva se alzó, dice, cruzó el cielo como un meteoro brillante con una cola ígnea de luz como estela. Iba en una nave, lo que puede decirnos un plato volador o una nave aérea de esas de ellos. Tecnología que no se la compartían con los terrestres, pero ellos la usaban. Dice, con una cola ígnea de luz como estela, el cohete, ¿no? Más tarde, para que la terrible guerra no se detuviera por la noche, Minerva convirtió la noche en día iluminando el campo de batalla. Levantó el grueso velo de la oscuridad de sus ojos y gran cantidad de luz cayó sobre ellos, sobre los dos ejércitos, el territorio donde estaban. Tanto en el lado donde estaban los barcos como en donde rugía el combate. Y los aqueos pudieron ver a Héctor y a todos sus hombres. Héctor, el héroe de los troyanos. O sea, Minerva con su nave iluminó el territorio y se podían ver un ejército de un lado para otro. ¿Para qué le dio esa electricidad, esa luz? Para que se mataran, para que no parara la batalla. Sabotearle el acuerdo. Igual hace Estados Unidos al día de hoy. Dos países hacen acuerdos y uno va a Estados Unidos, y yo no estoy inventando, solo dicen los expertos de ellos, después de muchos años que se retiran y se confiesan en público. Le saboteamos el acuerdo a tal país, y le dijimos que aquel estaba comprando armas, y este se lo creyó, y éramos nosotros que le vendíamos las armas a aquel país, y este nos creyó y también comenzó a comprarnos armas para armarse
por si aquel los atacaba. Le meten la mentira, la cizaña en el medio para que se maten los países hermanos. ¿Quiénes ganan? Ellos, vendiendo las armas. Lo mismo que hace Minerva, se metió en medio de ellos, le dio tecnología para que se iluminaran, pero para que se siguieran matando y no pare la matanza. Le dio luz, electricidad, diríamos hoy. Mientras crecía la violencia en las batallas, continuó la batalla, echaron a perder el acuerdo de una lucha individual entre dos personas, que se maten miles, para los dioses es mejor. Dice, mientras crecía la violencia en las batallas, arrojando en ocasiones a un héroe contra otro, los dioses no perdían de vista a otros guerreros destacados, abalanzándose para sacar de un aprieto a un héroe en apuros o para tener dispuesto un carro sin auriga. Cuando ellos se mezclaron en la batalla ellos, unos a favor de Troya y otros a favor de los aqueos. Y los ayudaban cuando se veía que uno de sus héroes sobresalientes de los dos ejércitos estaba en peligro, uno de los dioses a favor de él se lo llevaba a otro lugar. O aparecía de repente un carro tirado por caballos y se lo llevaba a otro lugar para que no lo mataran, para salvarlo, porque lo querían, no para que después siguiera guerreando y matando más. No querían que la cosa acabara rápido, que si matan a los líderes de la batalla, a los guerreros grandes, la batalla termina más rápido. Entonces el objetivo sigue siendo el mismo, que la batalla continúe, que se sigan matando. Mientras más dure el espectáculo, mejor para ellos. Esos son los dioses. Dice, intervenían abalanzándose para sacar de un aprieto a un héroe en apuros o para tener dispuesto un carro sin auriga. Auriga es el que dirige el carro, que está tirado por caballos. Entonces el que va dirigiendo los caballos se llama el auriga, el conductor, podríamos decir hoy. Pero cuando los dioses y las diosas se encontraban en bandos opuestos y empezaban a hacerse daños unos a otros, ahora comenzó, en el libro de la Ilíada se dice que una diosa fue herida por uno del otro bando. Una que apoyaba a los troyanos fue herida por otro que apoyaba por uno de los guerreros de los aqueos. Y ahí se estaba complicando la cosa, porque es herida entre ellos. Ya les dije, entre ellos no. Ellos no quieren, ellos quieren que los terrestres se maten. Mientras dice, pero cuando los dioses y las diosas se encontraban en bandos opuestos y empezaban a hacerse daño unos a otros, Zeus, Júpiter o Jope, detenía el combate y les ordenaba que se mantuvieran aparte de la lucha de los mortales. Jope no, Jove, Zeus o Júpiter. Cuando veía que había problemas ya entre ellos, los dioses que estaban de un bando y de otro, podía estar la vida de ellos en peligro, porque ellos morían como cualquier otro, eran dioses entre comillas, ¿no? Cuando Jove veía esa situación que se estaba saliendo de control, entonces les ordenaba que se mantuvieran aparte de la lucha de los mortales, o sea, los terrestres. Que se maten entre ellos. Y eso dijo uno de los contratistas que está en Ucrania recibiendo las millonadas que manda Biden para allá. Cada vez que aprueba un proyecto, la gente piensa que es dinero para Ucrania. No es dinero para Ucrania. Los ucranianos no ven ese dinero. Es dinero para un grupito que es dirigido por Zelensky, que agarra una parte y se la embolsilla, y sobre todo es dinero para los contratistas de empresas estadounidenses que están allá. Uno de ellos dijo, no nos importan los ucranianos, esto es un negocio. Que se muera hasta el último ucraniano, que luchen hasta el último ucraniano, nada de estadounidenses ni nada, no son ellos. Y están allá.
A ellos no les importa. Vendámosles armas y armas y armas. Y uno se pregunta, 44.000 millones de dólares para Ucrania. ¿Con qué carajo es que va a pagar Ucrania ese dineral que le están vendiendo a través de armas en desuso, que ya ni la usan los países? Esos países de Europa, muchos lambones de Estados Unidos se están limpiando de todas esas armas ya casi vencidas de época, que se la compraron a Estados Unidos generalmente. Se la están vendiendo a Ucrania. Pero no dicen que se la venden. En las noticias que son los medios de comunicación vendidos, dicen enviar ayuda a Ucrania, pues vendiéndole. Tanques pasados de época ya, rifles, lanzacohetes, que ya se están limpiando de toda esa basura de armas que tenía en Estados Unidos. Limpiando los estoques, los almacenes de armas viejas ya o casi vencidas. Se la están vendiendo toda a Ucrania. Y el loco ucraniano todo lo agarra, porque no es él que la va a pagar. Son varias generaciones de ucranianos que van a tener que pagar ese dinero a Estados Unidos sobre todo. Es el que está ganando con esa guerra. Que los europeos están quedando en la miseria. Hay que ver las protestas en todos esos países de la Unión Europea. Todos los días hay protestas. La situación está mal, malísima. Pero la prensa lo calla todo. Uno no ve eso en la prensa de nuestro país, porque están todos vendidos a Estados Unidos. Pero le están metiendo, se está endeudando a aquel pobre país, y el que va a pagar los trapos sucios es el pueblo. Que se le huye de ahí con su dinero, si es que no lo matan antes. Y los militares corruptos que están alrededor de él. Y no se ve al pueblo por ningún lugar. La prensa no coloca al pueblo ucraniano hablando, lo ha silenciado completamente. En la prensa mundial a favor de Estados Unidos y de Europa solo habla Zelensky, pero no aparece el pueblo hablando. Nadie le pregunta nada al pueblo de Ucrania. Nadie sabe lo que está pensando porque no lo tienen silenciado. El que va a pagar los platos rotos es ese pueblo. Entonces no hay nada que le mandamos ayuda a Ucrania, no le vendemos armas viejas a Ucrania para que se maten. Los ucranianos saben que no van a ganarle a los rusos. Los norteamericanos, los estadounidenses saben que no van a ganarle a los rusos. Los ucranianos no le van a ganar, los europeos lo saben también, pero le están vendiendo armas para sacarse toda esa basura de armas viejas y comprar armas nuevas para ellos con el dinero que le van a sacar a Ucrania. Es un negocio. Ellos que están luchando por la libertad de Ucrania. No hay nada de eso. Los ucranianos están metiéndole bombas allá a los mismos ucranianos. A esos que son del sur, que hablan ruso. Desde el 2014 que dieron el golpe, le están mandando bombas y cañonazos y bombas y cañonazos. Es una masacre. Ucranianos del sur, no es a los rusos de Rusia. Esos ucranianos del sur que hablan ruso. Porque Ucrania es un país formado por varias etnias o grupos, razas. Hay húngaros, hay poloneses, hay de otros países que forman parte de Ucrania y tienen su propia cultura y su propio idioma. A los del sur que hablan ruso, eso es lo que le están bombardeando desde el 2014. Masacre, y esa masacre no aparece en ningún lugar, ningún periódico ni nada. Si los rusos no entran, a esa gente lo hubiesen masacrado completamente, un genocidio, porque era para limpiar toda esa gente de habla rusa. Son millones de personas, ucranianos. Son los que están siendo bombardeados por los militares ucranianos. Y sigue diciendo entonces la lectura, aunque la tregua no duraba demasiado, pues muchos de los principales combatientes eran hijos de dioses o diosas, a ver lo que le dije. Con parejas humanas, ellos se mezclaban con los terrestres, como lo dice en el Génesis, ¿no? Cuando los hijos de los hombres, los hijos de los dioses, vieron que las hijas de los hombres eran compatibles, comenzaron a mezclarse. A esto se está refiriendo, se mezclaron con los terrestres, porque a nivel de DNA son compatibles. Somos compatibles con ellos.
Aunque la tregua no duraba demasiado, pues muchos de los principales combatientes eran hijos de dioses o diosas con parejas humanas, Marte, uno de los llamados dioses, se enfureció enormemente cuando su hijo Ascálafo, ¿ves? Ellos tenían hijos entre los aqueos con mujeres terrestres. Cuando Marte se enfureció enormemente cuando su hijo Ascálafo resultó muerto al ser atravesado por un aqueo. Entonces ese Marte estaba a favor de los troyanos, porque entre los troyanos estaba su hijo con una terrestre, Ascálafo, y uno de los aqueos lo atravesó con una lanza. Entonces este llamado dios Marte se encabronó, ¿no? Como decimos, y dijo: no a los otros dioses, no me culpen, oh dioses que moran en el cielo. Si voy a los barcos de los aqueos y vengo la muerte de mi hijo. Anunció Marte a los otros inmortales que eso es mentira, nunca fueron inmortales, no son inmortales. Ya le dije muchas veces que tienen un ciclo de vida más largo que el de nosotros los terrestres. El ciclo de vida de Nibiru. Pueden durar miles de años de los nuestros ellos. Por eso los terrestres creen que son inmortales. Y en la obra se le dice los inmortales, por eso. Pero nada, no eran inmortales. Viven un ciclo de vida más largo, pero nacen, crecen y mueren como nosotros. Pero más prolongada su vida. Dice entonces: anunció Marte a los otros inmortales, aun cuando al final sea alcanzado por el rayo de Jove, o Júpiter, o Zeus, y yazga entre sangre y polvo en medio de los cadáveres. O sea, aunque Zeus me mande un rayo y me mate, y quede yo tirado junto con los otros guerreros mortales, de los mortales, de los terrestres, en el polvo, me voy a vengar por la muerte de mi hijo. O sea, voy a hacer una matanza porque me ha matado el hijo allá. Eso es lo que está diciendo Marte. Homero, el que escribió la obra, la Ilíada, Homero escribió: mientras los dioses se mantenían a distancia de los guerreros mortales, los aqueos predominaban. Miren, mientras los dioses se mantenían a distancia de los guerreros mortales, los aqueos predominaban. O sea, cuando los dioses no se inmiscuían en la batalla, los aqueos comenzaban a ganar la batalla a los troyanos. Porque entre los aqueos había un gran guerrero, hijo de Zeus, o Jove, o Júpiter, llamado Aquiles. Era un gigante. Entonces Homero escribe: mientras los dioses se mantenían a distancia de los guerreros mortales, los aqueos predominaban, pues Aquiles, que durante largo tiempo se había negado a pelear, Aquiles es de los aqueos, pero tuvo una desavenencia, un pleito ahí, una discusión con el rey Menelao, que dirigía a los aqueos, porque el rey Menelao se quedó con una de las mujeres de Aquiles. Y a Aquiles no le gustó eso y dijo: entonces no voy a participar en la batalla, me quedo aquí en mi barco, pero no cuenten conmigo. Como era el guerrero principal, los aqueos iban perdiendo de los troyanos. Cuando Aquiles se reintegra de nuevo a la batalla, ahí cambia el curso de la batalla. Los aqueos comienzan a ganar la batalla. A eso se refiere. Dice Homero entonces: mientras los dioses se mantenían a distancia de los guerreros mortales, los aqueos predominaban, iban ganando. Pues Aquiles, que durante largo tiempo se había negado a pelear, estaba ahora con ellos. Ya se decidió a luchar, entrar en la guerra, del lado de los aqueos. Pero a la vista de la creciente ira de los dioses y de la ayuda que los aqueos estaban teniendo ahora con el semidios Aquiles, semidios, ¿por qué Aquiles? Porque era hijo de Zeus o Jove, con una de las diosas llamada Tetis. Entonces era hijo de él.
Por eso se le dice semidios. Dice, pero a la vista de la creciente ira de los dioses y de la ayuda que los aqueos estaban teniendo ahora con el semidios Aquiles, Jove cambió de opinión y dijo, por mi parte permaneceré aquí, observando la masacre, ¿no?, sentado en el monte Olimpo, y observaré tranquilamente, tranquilamente, mientras miles y miles se matan, se desangran. Él tranquilo. Esos son los dioses, señores. ¿Y qué hace el Yahvé de la Biblia, que es uno de ellos? Maten a todo el mundo, mujeres, animales, niños, ancianos, hombres. Quemen todo, anatema, no quiero que sobre nada. Arrasen con todo. Y mandándole al llamado, a los seguidores de él, los llamados judíos, no sé qué. Es el mismo personaje, es uno de ellos, no es el mismo personaje, él es uno de ellos. Es la misma mentalidad. Arrasen con todo. Y él tranquilo mirando. Dice Jove entonces, Júpiter o Zeus, por mi parte permaneceré aquí, sentado en el monte Olimpo, y observaré tranquilamente. Pero ustedes métanse entre troyanos y aqueos, ¿ve? Le manda ahora a los dioses que se vuelvan a meter en cada uno agarre su bando y se meta en la guerra. Pero ustedes métanse entre troyanos y aqueos, y que cada uno ayude a su bando según su disposición. Así habló Jove, Júpiter o Zeus, y dio la orden de combatir, él es el que ordenaba. Por lo que los dioses tomaron sus distintos bandos y fueron a la batalla a matar terrestres, porque entre ellos no se mataban. Ya le leí anteriormente, cuando Jove veía que estaba muy cerca la posibilidad de que unos dioses matasen a otros, porque estaban en bandos diferentes, él mandaba parar la cosa, a decirles retírense, a calmarlo. O sea, el objetivo es que se maten los terrestres entre ellos, animados por ellos mismos, por los llamados dioses. Durante mucho tiempo se creyó que la guerra de Troya, dice Zecharia Sitchin, e incluso la misma ciudad de Troya, no eran más que algunas de las fascinantes pero increíbles leyendas griegas. ¿Ve? Los europeos inventaron esa estupidez. Leyendas griegas a las que los expertos, dice Zecharia Sitchin, tolerantemente habían dado en llamar mitología. O sea, el escritor europeo de esa época, que no decía que eso era mitología, lo desacreditaban los otros. Estaba loco. Esos son mitos y leyendas. Entonces todo el mundo seguía por ahí, repitiendo como un loro. Eran mitos y leyendas. Por eso dice Zecharia Sitchin, a los que los expertos tolerantemente toleraban esa mentira. Que sigan diciendo que son leyendas y mitos, nadie que contradiga. Cualquiera que contradiga está expulso de la comunidad científica, diríamos hoy. Leyendas griegas, dice, increíbles leyendas griegas a los que los expertos tolerantemente habían dado en llamar mitología. Por ignorancia, ¿no? Troya y los acontecimientos relacionados con ella se tenían aún por algo solamente mitológico. Cuando un señor llamado Charles Maclaren sugirió en 1822 que determinado montículo del oeste de Turquía llamado Isarlik era el emplazamiento real de la Troya mencionada en la obra de Homero, ese tal Charles Maclaren en 1822 fue que se atrevió a decir que ese montículo de tierra que ahí estaba Troya, ahí era donde estaba la ciudad de Troya. Eso fue en 1822. Pero los expertos, de nuevo le dice Zecharia Sitchin, los expertos europeos y estadounidenses, pero los expertos solo empezaron a reconocer la existencia de Troya cuando un hombre de negocios llamado
Henry Schliemann, parece que era alemán, arriesgando en la operación su propio dinero, alcanzó espectaculares descubrimientos al excavar el montículo, aquel que señaló Charles Maclaren en 1822. Y este tal Henry Schliemann, con su propio dinero, tomó de su propio bolsillo, porque esos grandes excavadores y antropólogos que iban a Oriente a excavar eran normalmente financiados por asociaciones de gente rica en Inglaterra, o en Francia, o en Alemania, o en Estados Unidos, por universidades, y entonces tenían que hacer lo que esos donadores de dinero, los que colocaban el dinero, esos excavadores tenían que hacer y decir lo que esas personas le decían. No podía publicar todo lo que se encontraba o decir todo lo que se encontraba en esas excavaciones. O sea, eran todos controlados. Y este señor, Henry Schliemann, tomando de su propio dinero, fue y excavó en el montículo aquel que mencionó el Charles Maclaren en 1822. Y eso lo hizo este Henry en 1870, 50 y tantos años después de que aquel dijo que era el montículo aquel en Turquía, era el lugar donde estaba Troya. En la actualidad se acepta ya que la guerra de Troya fue una realidad que tuvo lugar en el siglo VIII en el siglo XIII antes de Cristo. O sea, 3000 años antes de Cristo sucedió la guerra de Troya. Ya se acepta. No solamente porque fueron encontrados esos restos de la ciudad de Troya, sino por otros descubrimientos que se han hecho. Entonces Homero no estaba mintiendo. Pero sin embargo, fíjense, anteriormente ya los expertos europeos y estadounidenses habían dicho, no, que eso es mitología. Esos son mitos y leyendas griegas, eso nunca existió. Ahora, la realidad de los hechos, el descubrimiento de los restos, entonces le contradice la mentira. Fue entonces, según las fuentes griegas, cuando dioses y hombres lucharon hombro con hombro, y estas creencias no las sostenían solo los griegos. O sea, después de que se descubrieron esos montículos, se comprobó lo que había debajo de esos montículos, las ruinas de Troya, se comprobó que no era leyenda, que no era mitología. Fue real el hecho. Y se determinó la fecha. ¿Cuándo sucedió la guerra? 3000 años antes de Cristo. Siglo XIII antes de Cristo. En aquellos tiempos, dice Zecharia Sitchin, aunque el extremo de Asia Menor que da a Europa y al mar Egeo, Asia Menor, esa parte de Turquía que ya hace casi frontera con Europa, ya hace frontera con Europa, Asia Menor, Turquía, Armenia, todo eso por ahí Asia Menor, Romania, esas cosas por ahí me parece. Azerbaiyán, todos esos lugares por ahí, Asia Menor. En aquellos tiempos, aunque el extremo de Asia Menor que da a Europa, sería la entrada del territorio de Turquía a Europa, a eso se refiere entonces, la mayor parte de Asia Menor estaba dominada por los hititas, una raza de guerreros también, los hititas, conocidos al principio por los eruditos modernos solo por algunas referencias bíblicas y posteriormente por las inscripciones egipcias. O sea, los egipcios hablan de los hititas. En la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla de los hititas, grandes guerreros que tenían un reino ahí en lo que hoy es Siria, por ahí. El reino de Acti, reino de los hititas, grandes guerreros, enseñado por estos Anunnaki también a guerrear, el arte de la guerra. Dice, no solo por algunas referencias bíblicas, ¿ven? En el Antiguo Testamento se habla de los hititas, y posteriormente por las inscripciones egipcias, los hititas y su reino Acti tomaron vida. También cuando los arqueólogos comenzaron a descubrir sus antiguas ciudades, comenzó a desenterrarse ciudades ahí en Medio Oriente, en Asia Menor,
y fueron descubriendo las cosas que se decían en los textos antiguos, como ese de Homero. Entonces no es mitología, no es mito, no es leyenda, porque los restos están ahí. Es como cuando usted le dice, mire, las sirenas no existen, y entonces hay un esqueleto de sirena en tal museo. Usted va a seguir negando que no existe la sirena. Mire el esqueleto, ¿dónde está? Entonces existen o existieron. Esa es la mejor prueba, no hay otra prueba mejor. Y los restos de la ciudad que usted dice que era mito está aquí. Aquí estaba Troya, mire los restos acá. Entonces no es mitología. Y hay gente tan terca que aunque tú le presentes esas pruebas, que es lo máximo de prueba que tú puedas tener, no existió el dinosaurio, mire un esqueleto acá. ¿Qué más quiere de prueba? Está aquí el esqueleto del dinosaurio, usted dice que no existió. Hay gente que es tan terco que sigue diciendo que no existió, aunque usted le muestre el esqueleto. Dice entonces, siguiendo hablando de los hititas, cuando se descifró la escritura hitita, fue cuando se pudieron rastrear sus orígenes hasta el segundo milenio antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo se descubrió sobre los hititas, pero ellos estaban antes de los 2000 años ahí, en esos territorios. Solo que estos expertos descubren hasta esa fecha. No significa que hasta esa fecha, que ahí fue que aparecieron, ¿no? Simplemente que descubrieron hasta esa fecha. Cuando los arqueólogos comenzaron a descubrir sus antiguas ciudades de los hititas, entonces pudieron rastrear sus orígenes hasta tienen un límite, hasta el segundo milenio antes de Cristo, cuando las tribus arias, originarias de la región del Cáucaso, emigraron en dos direcciones, unas hacia el sudeste, hacia la India, y otras hacia el sudoeste, en dirección de Asia Menor. El reino hitita floreció hacia el 1750 a.C., dicen expertos europeos y estadounidenses, e inició su declive 500 años más tarde, cuando los hititas se vieron acosados por las incursiones que cruzaban el Egeo. Y siempre sucede así, señores. Un imperio nace y llega su declive y aparecen otros que toman su lugar. Siempre ha sido así. Desde que los terrestres estábamos aquí en esta parte del planeta. Aparece un imperio fuerte, se expande, se conquista, después va decayendo, a veces por luchas internas, hasta que desaparece. Griegos, romanos, sirios, todos pasaron la misma historia y sigue hasta el día de hoy. Hoy estamos viendo que el declive del imperio estadounidense, el declive de los imperios de Europa, ya el de Inglaterra pasó, el de Alemania fue destruido. Entonces siguen los otros, Estados Unidos, después de Estados Unidos aparecerán otros, sean chinos, sean rusos, lo que sea, también van a desaparecer. Ese es el proceso. No se mantienen eternamente, tienen data de inicio y tienen fecha de inicio y fecha de final. No hay mal que dure 100 años, dice el refrán. Dice que entonces que los hititas reinaron y después de 500 años por ahí comenzaron a declinar. ¿Por qué? Por la invasión de otros pueblos más fuertes que ellos, más guerreros, más preparados. Pero no solamente por eso, sino también por lo que dije, por los mismos problemas y desequilibrios internos que nacen en esos imperios, que van desde dentro. Hay algo que lo va destruyendo también, las luchas políticas por el poder, la economía, muchas cosas. Igual como está pasando hoy con Estados Unidos. A Estados Unidos nadie no ha ganado una guerra desde que comenzó a hacer guerra. Porque es un imperio cobarde, que él desarma primero a los que puede desarmar y después los ataca. Por eso se vuelve loco. El que tenga un cohete o una cosa, hacen todo lo posible para desarmar y llevarse ese material, para entonces atacar. Así le hicieron al pobre
ahí en Libia. Lo desarmaron, a Saddam Hussein también de Irak, lo desarmaron, lo hicieron desarmarse, creyó en el cuento y cayó en la trampa y se desarmó y lo atacaron, le metieron bombas y no pudo defenderse. La fuerza de Estados Unidos, ¿cuál es? El dólar. Porque a nivel de material bélico ya Rusia lo supera, y los chinos ya lo superan. Lo único que le queda es el dólar para amenazar y hacer locuras. Y ya el dólar está de caída. Hay países grandes que comercializan millones y millones, no en dólares, en moneda de sus propios países. Ya el golpe final se le está dando a ese imperio a través de su moneda. Dice que los hititas entonces cayeron en declive 500 años más tarde. Se vieron acosados por las incursiones que cruzaban el Egeo, el mar Egeo. Los hititas hablaban de estos invasores como del pueblo de Achiyawa. Y muchos expertos creen que era el mismo pueblo al que Homero llama Achioi, o sea, los aqueos que invadieron Troya, cuyo ataque sobre el extremo occidental de Asia Menor inmortalizó la Ilíada, o sea, el ataque hacia Troya de estas tribus aqueas. Después siguieron hacia el este y entraron y fueron arrasando con los hititas también. Durante los siglos anteriores a la guerra de Troya, los hititas extendieron sus dominios hasta alcanzar proporciones imperiales. Hablando de los hititas. Durante los siglos anteriores a la guerra de Troya, los hititas extendieron sus dominios hasta alcanzar proporciones imperiales, sosteniendo que lo habían hecho por el mandato de su dios supremo llamado por ellos Teshubi, el de las tormentas, por las armas que tenía. Rayos, tecnología que no tienen los terrestres, la tienen los Anunnaki, ¿no? Teshub era uno de ellos. El de las tormentas, Yahvé era uno de ellos. Cuando el pueblo dice que sale de Egipto huyendo, ¿qué es lo que hace el Yahvé para proteger a esa tribu de él? Dice, de día se le aparecía como una nube. El aparato, la nave voladora produce una nube que no se deja ver, y eso lo ve uno hoy en muchos ovnis. Producen nube y la gente solo ve la nube y ahí va el ovni detrás de la nube. Y en la noche que producía fuego se iluminaba todo y el pueblo seguía caminando. Era uno de ellos también. Este Teshub era el que tenía ese grupo, protegía ese grupo de los hititas, ese pueblo de los hititas, el Teshub, el dios de las tormentas por las armas que tenía. Su antiguo título era Dios de la tormenta, cuya fuerza causa muertes. Es un rayo, produce rayo y cuando lo lanza, cientos de terrestres muertos. Y los reyes hititas sostenían que en ocasiones el mismo Dios echaba una mano en la batalla, él mismo ayudaba a los hititas en la batalla. El poderoso Dios de la tormenta, mi señor, escribió el rey Murshilis, un rey hitita, dice, mostró su divino poder y lanzó un rayo con un arma. Escribió el rey al enemigo, propiciando su derrota. Ayudando también a los hititas en la batalla estaba la diosa Ishtar, cuyo epíteto era dama del campo de batalla. Lembran de Ishtar en el libro perdido de Enki, era Inanna, la guerrera. Y muchos atribuían la victoria a su divino poder. O sea, tiene la tecnología, las armas más avanzadas. Es siempre el factor que vence en la guerra. Que tiene las armas más avanzadas, termina venciendo. Y muchos atribuían la victoria a su divino poder. O sea, divino poder, ¿qué significa? Está refiriéndose al arma que tenía, que no la tienen los terrestres.
Divino porque lo ven como dioses, el arma de los dioses, el divino poder que le da poder. O sea, no se imaginen Dios todopoderoso, creador del universo, que es divino. No es por ahí que va la cosa, señores. Los dioses son estos señores. Tienen un poder, una fuerza, un arma que no la tienen los terrestres. Entonces tienen un poder divino, porque el terrestre lo ven como dioses, divinos, inmortales. Por ahí que va. Divino poder, dado que ella misma, esta Ishtar o Inanna, bajaba de los cielos, llegaba en una nave, bajaba de los cielos, para aplastar a los países hostiles. Ella participaba en la guerra con sus armas. ¿Quién la podía vencer? El terrestre no tenía esas armas. Vamos a hacer una parada por aquí. Gracias a todas y a todas las que nos ven. Y quiero avisarles que voy a hacer algunos vídeos que no tratan sobre los temas de Sicaria Sitchin, sino sobre otros temas que le interesan a las personas adultas. Entonces, cuando aparezca el vídeo, ustedes van a ver los temas que van a ser tratados y que esperamos que les ayuden a muchas personas como a nivel de formación humana amplia en diferentes aspectos. Gracias a todos por ver este canal.